buenas tardes, comunidad de la Justicia Habla. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Mi nombre es Alejandra Rangel y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la sustitución patronal que tiene como fecha límite para realizarse el próximo 23 de julio de este año. El pasado 24 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la subcontratación laboral, o más bien conocida como el outsourcing. El outsourcing es aquella operación que realiza una empresa contratante a una empresa contratista, por virtud de la cual la contratista pone a disposición sus propios trabajadores que se encuentran dentro de su plantilla laboral y de su nómina a la empresa denominada contratante. Esta contratante, por consecuencia lógica, no es el patrón directo de estos trabajadores, que sí reciben órdenes de este último. Por esa razón fue que esta reforma a la subcontratación laboral lo que busca es que las empresas contraten a las personas que efectivamente son sus trabajadores y que solo en aquellos casos que sea necesario una labor especializada puedan ser subcontratados trabajadores que por el giro comercial de la empresa pues no se tienen dentro de la plantilla laboral dada la especialidad que se tiene. Supongamos en un despacho de contadores o de abogados, un trabajo especializado podría ser alguien que se encargue de reparar los softwares o las máquinas del despacho. Sin embargo, si es una empresa que se dedica a revisar softwares, no se consideraría un servicio especializado contar con personal que se dedique a eso, ya que realmente ese es el giro comercial de la empresa. Una vez explicado esto, tenemos que aquellas empresas que, como saben, realizaban el insourcing es similar que el outsourcing, pero es entre empresas que son relacionadas. Es decir, una empresa tenía a los trabajadores en nómina y otra empresa era la que generaba las ganancias. En ese sentido, la empresa que generaba las ganancias pues realmente no tenía trabajadores en su nómina o bien tenía a los menos. Esta reforma lo que busca es evitar ese tipo de cuestiones porque con ello, como ya lo hemos mencionado en videos anteriores, se hacían diversos fraudes fiscales y de seguridad social. Por esa razón fue que el pasado 23 de abril de este año se impuso la obligación a las empresas de que únicamente se podía contar con subcontratación laboral en aquellos casos que fueran especializados y estas empresas que prestaran estos servicios tenían que darse de alta en esa categoría. Por esa razón es que muchas empresas nada más tuvieron dos opciones. La primera era pues liquidar a todos sus trabajadores, algo que evidentemente es una consecuencia pues muy onerosa para todas las empresas, ya que tienen trabajadores con antigüedades pues muy elevadas, lo que eleva el cálculo de pues las liquidaciones de todos ellos. Por esa razón fue que muchos de ellos optaron por la segunda opción, que es sobre la que vamos a hablar, que es la sustitución patronal, que consiste en trasladar al personal de una de las empresas, que en este caso sería la contratista, a la contratante. ¿Por qué? Porque realmente van a desempeñar sus labores con este patrón, que sería, en esta ocasión vamos a hablar, el patrón sustituto. El patrón sustituto va a ser en este caso el patrón que va a ser el patrón real de los trabajadores, y el patrón sustituido va a ser aquel patrón que va a trasladar a la nómina del otro los trabajadores que anteriormente estaban con él. Por esa razón es que se tiene que dar un aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social diciendo cuáles son los trabajadores que van a ser trasladados a la otra empresa, al otro patrón. También se tiene que describir a partir de qué fecha va a surtir efectos este traslado de los trabajadores. Se le tiene que hacer una notificación también a los trabajadores o en su caso al sindicato si es que lo hubiera. También puede hacerse el traslado de los bienes o de los objetos de la empresa o del patrón sustituido. Esto no es necesario con fundamento en el transitorio cuarto del decreto por el cual se aprobó la reforma, ya que aquí nos dice que tenemos un plazo de 90 días, por eso es que a partir de que entra en vigor el decreto, que vencerían el 24 de julio de este año, para que los patrones, que son los sustitutos, comuniquen este traslado de los trabajadores a su nómina. Si se hace antes de los 90 días que están establecidos en el decreto, no es necesario hacer el traslado de los objetos. A esta sustitución se conoce como una sustitución especial. ¿Por qué? Porque se está condonando, por decirlo de alguna manera, esta obligación de trasladar los bienes objetos de la empresa. Esto únicamente va a ser aplicable por los primeros 90 días
que nos determina el decreto. En ese sentido, debemos de recordar que el aviso que se le va a realizar al Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que prever todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente, así como la declarativa literal de que se les va a respetar a estos trabajadores que van a ser trasladados toda la antigüedad y prestaciones, así como sus salarios que tenían en la otra empresa. Es decir, los trabajadores no van a sufrir ningún cambio en su salario, en sus prestaciones y en su antigüedad al realizarse este traspaso. Lo que sí pasaría en el caso de que se les liquidara, ya que ahí evidentemente la relación laboral pues se termina, se le paga lo que se le deba al trabajador y ahí finalizaría todo. Aquí no, aquí la relación laboral va a continuar con la antigüedad que ya sostenían, pero ya no con el mismo patrón, va a ser uno distinto, pero todos los derechos y obligaciones van a ser las mismas. Por esa razón es que el patrón sustituto va a ser un responsable solidario con el sustituido durante el plazo de 6 meses a partir de que se notifique esta sustitución a los trabajadores y de que se ponga de conocimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social. Son 6 meses contados a partir de dicha notificación para que el patrón sustituido sea patrón responsable solidario con el sustituto. Estos 6 meses, una vez terminados, ya el patrón sustituido no va a tener ninguna obligación, ya que es un tiempo suficiente para que se puedan absorber o cumplimentar todas aquellas obligaciones que estuvieran pendientes con estos trabajadores. En el escrito que se va a presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, podemos hacerlo por trabajador o bien podemos hacer un solo escrito en donde especifiquemos en un anexo que todos los trabajadores especificados en el anexo 1 son aquellos que se van a trasladar o que van a ser objeto de esta sustitución patronal. Lo que sí es muy importante es que en todos y cada uno de ellos, en caso de que sean trabajadores con diferentes antigüedades, que es lo más común, se ponga en cada uno de esas hojas que comprenden los anexos que a determinado trabajador, pongamos trabajador A, se le va a respetar su antigüedad desde la fecha, pongamos que empezó a trabajar el 5 de abril de 1990 en la empresa tal y a la fecha, ¿no? Entonces el trabajador B se le va a respetar su antigüedad desde la fecha de su ingreso a la empresa sustituida, que es a partir del 1 de diciembre de 2012 a la fecha. Entonces tiene que ser una descripción detallada de cada una de ellas. Es importante mencionar el registro patronal que tengan ya tanto la empresa sustituta como la sustituida. El RFC también es necesario colocarlo, una descripción. En caso de que se vayan a trasladar también bienes objeto, describir aquellos bienes que van a ser objeto del traslado también, de la sustitución patronal, y debe de ir firmado por los representantes legales de cada una de las empresas. Forzosamente deben de tener la personalidad correspondiente y se debe de acompañar con el instrumento necesario que acredite dicha situación. De esta misma forma, este aviso se puede presentar ya sea de manera digital en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social o bien de manera presencial en la subdelegación correspondiente. Aquí abajo les voy a dejar también el link donde pueden hacer el trámite o bien también el link donde se encuentran las subdelegaciones que corresponden con base en el domicilio del patrón. En caso de que tengan alguna duda, también el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió un correo en el cual pueden describir la situación que les genera alguna pregunta o que tal vez no les queda muy clara, el cual también se los vamos a colocar aquí abajo y ahí pueden dirigir todas sus dudas. Es importante mencionar que esta sustitución es mencionada como una sustitución especial en virtud de que no se traslada el patrimonio o los bienes de la empresa sustituida. En este caso, la figura ya existía, pero esta es una salvedad que se da con fundamento en la reforma del outsourcing que se vino a aprobar el 23 de abril de este año. El aviso es indispensable para que el Instituto Mexicano tenga por realizado esta obligación y bien no se empiecen a generar multas por incumplimiento de avisos, que como sabemos puede desencadenar en una multa excesiva, demasiado alta, que muchas veces las empresas no pueden costear. Debemos también mencionar que existen los convenios de sustitución patronal, que esto se da únicamente en los casos en que las empresas hayan celebrado un contrato colectivo de trabajo con los trabajadores y el sindicato, el cual, igual se los voy a colocar aquí abajo, se debe de realizar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente. También se debe de agendar cita forzosamente para realizarlo. Debe de señalarse el número del convenio que fue depositado ante la Junta
y el nombre del representante de los sindicatos y de la empresa sustituida y de la sustituta. Así que espero que sea de su utilidad. En caso de que se encuentren en una de estas situaciones, no olviden realizar el aviso correspondiente. Como se los comenté, son 90 días para que aplique la sustitución especial. Así que cualquier duda o comentario que tengan pueden dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Con mucho gusto se los resolveremos. Compartan este video con aquellas personas que consideren que pudiera serle de utilidad esta información. Les deseo un excelente día. Hasta luego.